A raíz del proyecto de apoyo y reconstrucción del gobierno federal a Acapulco, una nueva tormenta de mentiras se ha divulgado en los medios de información. Falso que existan más de 350 personas fallecidas por el huracán Otis. Sistemáticamente, sin presentar ninguna prueba, medios de comunicación y comentaristas han puesto en duda el número oficial de personas fallecidas y desaparecidas por el huracán Otis. Sin embargo, el 10 de noviembre comenzó la diseminación de la noticia que afirmaba falsamente que habían fallecido 350 personas, tomando como base solo el testimonio de Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratín Guerrero. 1. El 10 de noviembre, en entrevista con Óscar Holguín en el espacio de José Cárdenas en Radio Fórmula, Ricardo Castillo aseguró: nosotros hemos reporteado y tenemos información que en todas las funerarias de Acapulco por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Sin mencionar el número de funerarias revisadas, y aunque cuestionó que el gobierno de México no ha presentado una lista con nombres y apellidos de muertos y desaparecidos, él tampoco la presentó. 2. Cuadratín Guerrero publicó el 11 de noviembre un artículo donde reportaba que habían más de 350 muertos, según datos de funerarias de Acapulco, citando la entrevista que su director Ricardo Castillo dio a Radio Fórmula, sin presentar los testimonios de los trabajadores de las funerarias que él mismo refirió en la entrevista. 3. El 13 de noviembre, la periodista Ana Francisca Vega entrevistó al director de Cuadratín Guerrero en su espacio de MBS Radio, en donde declaró: documentado con testimonios de gente que trabaja en las funerarias, sí, que nos han dicho simplemente en una sola nos han dicho que llegaron a recibir de entre 50 a 60 cuerpos. ¿Sí? Sin mencionar el nombre de la funeraria y cómo pasó del reporte entre 50 o 60 cuerpos a 350 fallecidos. 4. En otra entrevista en MBS Noticias, en el espacio de Manuel López San Martín, el mismo 13 de noviembre, el director de Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo, cambió la versión que había dado en otras entrevistas, donde refirió que había entrevistado a trabajadores de varias funerarias y dijo: yo hablé con un funerario, con un trabajador de una funeraria, y en una sola funeraria llegaron a atender entre 50 y 60 muertos, en una sola. Uy. Entonces, el mismo trabajador calcula que por lo que él conoce y por seguramente pues debe de estar en comunicación con algunos colegas de él calcula que por lo menos debe de haber 300 muertos. Él hablaba incluso de 350 aproximadamente. 5. Sin verificar las fuentes, otros medios nacionales, impresos, de radio y televisión y diversos comentaristas publicaron notas y columnas acreditando los testimonios de Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, para acusar al gobierno de México de querer ocultar el número de fallecidos en Acapulco y la tragedia causada por el huracán Otis, sin recurrir a las fuentes que, en primera instancia, refirió Ricardo Castillo, o a la única fuente que en la última entrevista citó: Infodenio.